Hola niños, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hola papás, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y con muchas ganas para comenzar a trabajar en la sesión de hoy. Primero que nada quisiera agradecerles todo el esfuerzo que han venido mostrando en estas clases y todas las ganas que le echan a las actividades. Mil gracias por estar aquí de nuevo y como les digo siempre, échenle muchísimas ganas. Yo sé que ustedes pueden lograr lo que se propongan. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a la clase del día de hoy, jueves 14 de enero del 2021. En esta ocasión vamos a estar trabajando con 3 actividades en 2 materias. La primera actividad será en tu materia de historia y necesitarás tu libreta y tu libro de historia. En la segunda actividad vamos a estar trabajando con tu materia de historia y vas a necesitar tu guía aplicados y tu libro de historia. Y en la tercera actividad trabajaremos con matemáticas y vas a necesitar el libro de la SEP. Hay que estar concentrados y reunir tu material para que no se te compliquen las actividades y no te pases nada de este video. Las evidencias las recibiré en el transcurso del día con tu nombre, la fecha, instrucciones y el título y con la letra clara y legible. Sin más, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Muchísima suerte. Primera actividad vas a necesitar tu libro de historia y tu libreta de historia. Vamos a trabajar el tema Benito Juárez y los liberales. El objetivo de esta clase es que tú identifiques la biografía de Benito Juárez, así como también recuerdes las transformaciones que impulsaron los del gobierno liberal. Así que pon muchísima atención. Quiero saber si tú recuerdas quién fue Benito Juárez. ¿O qué impulsó Benito Juárez? ¿Quiénes fueron los liberales o por qué luchaban los liberales? Muy bien, pues a México después de la Revolución de Ayutla llegaron al gobierno líderes liberales. Pero ¿cuál era el objetivo de estos líderes liberales? El objetivo principal era cambiar o modificar la forma de gobierno y convertirlo a un gobierno democrático, a un gobierno federal. Desarrollar leyes justas. Ese era el objetivo principal del gobierno liberal. Entre los liberales, uno de los personajes más destacados fue Benito Juárez García. Es una de las figuras más importantes de nuestro país que ha tenido la historia de México. Es llamado también Benemérito de las Américas. Benito Juárez, ustedes ya lo han visto. Es el personaje que aparece en los billetes de 500 y también en los billetes de 20 pesos. Debido a que fue una de las figuras más importantes en la historia de México. Pero ¿cuál es la biografía de Benito Juárez o cuáles son los aspectos más importantes de esta figura mexicana? Yo se los voy a decir, hay que poner mucha atención. Lo primero fue que Benito Juárez García nació en San Pablo Guelatao, en Oaxaca. Nació el 21 de marzo de 1806, por eso nosotros el 21 de marzo, además de la primavera, también festejamos el natalicio de Benito Juárez García. Él era un indígena zapoteca, era un pastor de ovejas. Muy chiquito se quedó huérfano, por lo tanto, posteriormente, conforme fue creciendo, a los 12 años se tuvo que mudar a Oaxaca. Estando en Oaxaca, estudió en el Seminario Católico y posteriormente en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. La licenciatura que él estudió fue de abogado. También algunos cargos que ocupó Benito Juárez fue de diputado y de gobernador de Oaxaca. Fue el primer líder nacional que tuvo México que fuera indígena. Por lo tanto, era una de las figuras más importantes también por ese motivo. Benito Juárez García era trilingüe. ¿Pero por qué era trilingüe? Bueno, pues hablaba muy bien el español, el zapoteco, así como también el latín. Por eso se dice que era trilingüe. Benito Juárez García también fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Recuerden, ¿sale? Después de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, se convirtió en presidente de la República por 14 años hasta que falleció. Ocupó el cargo de presidente de la República desde 1858 hasta 1872 cuando falleció. Otra de las cosas importantes que promulgó don Benito Juárez
fueron las leyes de reforma. Recuerden que estas leyes de reforma, el principal objetivo fue una educación laica, quitarle poder a la Iglesia Católica y al gobierno, así como también promulgar la libertad de expresión y otras leyes justas. Todo eso ya lo repasamos. Una de las frases más importantes que Benito Juárez desarrolló fue la siguiente: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez fue un gran impulsor del respeto hacia el individuo, el respeto hacia las personas, y promulgaba mucho la paz. Por eso él creó esta frase para que los ciudadanos nos respetáramos unos a otros e impulsáramos la paz en nuestro país. Don Benito Juárez García murió el 18 de julio de 1872 de angina de pecho. Hasta ese entonces dejó de ocupar el cargo como presidente de la República de nuestro país, México. Estos son los aspectos más importantes de la vida de don Benito Juárez García. Ahora pasaremos a explicar o a recordar las transformaciones que impulsaron los liberales. Hay que recordar que los liberales lucharon por la libertad de culto. ¿Qué significa la libertad de culto? Que cada una de las personas elegiría la religión que le gustaría imponer o que le gustaría inculcarles a sus familiares. Otra de las transformaciones por las que lucharon los liberales fueron la elaboración de las leyes de reforma con el fin de que el gobierno fuera democrático y desarrollar leyes justas. Otro aspecto muy importante fue que lucharon en contra de los conservadores, ya que los conservadores tenían otros ideales como un gobierno monárquico y seguir manteniendo los privilegios de la Iglesia Católica, el gobierno y los militares. Otra transformación muy importante fue que el país fuera democrático. ¿Qué significa democrático? Que mediante votaciones se eligiera a nuestro representante en el gobierno, que se respetaran las ideas de los mexicanos, las opiniones, lo que los mexicanos pudieran expresar. ¿Ok? La siguiente transformación por la que lucharon los liberales fue la división de poderes en nuestro país. Recordemos que esto actualmente permanece, ya que son tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial, con el fin de promulgar leyes que mejorarán las condiciones de nuestro país. Otra transformación que promulgaron los liberales fue la libertad de expresión. ¿Qué significa libertad de expresión? Que todas las personas tuvieran el derecho de expresar sus opiniones o sus ideas. Muy bien, la siguiente fue separar la iglesia del Estado. Con esto, los liberales querían quitarle poder a la Iglesia Católica, así como también al gobierno, y luchar por los derechos de los campesinos y los ciudadanos mexicanos. Y lo último, pero no menos importante, fue que lucharon por crear escuelas e instituciones laicas y gratuitas. ¿Qué quiere decir? Que no se le cobrara por la educación a los mexicanos y que podían asistir cualquier tipo de personas independientemente de la religión que ellos ejercieran. Eso significa laica y gratuita. Como podemos observar, el legado de Juárez y de los liberales aún permanecen, ya que algunas leyes que se promulgaron en este entonces aún están vigentes hasta el día de hoy. El propósito, tanto los liberales como Benito Juárez, era mejorar la situación del país y respetar los derechos de los ciudadanos mexicanos. Cada una de las propuestas, como les decía, algunas permanecen en la actualidad y todo fue con el fin de mejorar la situación de nuestro país. Estos fueron los aspectos más importantes de Benito Juárez y de los liberales. Ahora les muestro la actividad que ustedes van a realizar. Para la realización de esta actividad puedes apoyarte en tu libro de historia, página 62. En el punto A vas a subrayar de rojo los aspectos que se relacionan con Benito Juárez según su historia. Y en el punto B vas a subrayar de azul algunas propuestas que realizaron los liberales. Tómate el tiempo que necesites para realizar esta actividad. Y posteriormente pasaremos a la número 2. Muy bien, niños, continuamos con tu actividad número 2. Aquí vas a necesitar tu guía y posiblemente puedas necesitar tu libro de historia. ¿Sale? Hay que poner mucha atención. El tema a trabajar es manifestaciones culturales de nuestro país.
El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es una manifestación cultural, para qué se utilizaba y cuál fue la más importante o una de las más importantes. Pero yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué crees tú que signifique cultura? Manifestación. En México, la cultura de nuestro país quedó tan marcada y tan quebrada debido a tanta guerra que pasó en esta época, que trajo distintas formas de expresar sentimientos y pensamientos de las personas. Una de ellas fue el nacionalismo, es la que vamos a trabajar el día de hoy. Pero, ¿qué fue el nacionalismo? El nacionalismo se considera una forma de expresión. Es cuando expresas el sentimiento de pertenecer a un país. Este se expresa mediante la cultura, mediante paisajes, mediante la educación, la ciencia, el arte, etc. Recordemos que es la forma de expresar lo que tú sientes por alguna persona, por tu país, por algún paisaje, etc. Este también se puede expresar mediante la pintura, la escritura y la música. En esta época del nacionalismo o de las manifestaciones culturales, empezaron a elaborarse y surgieron los primeros libros escolares, las primeras novelas en nuestro país. Esto fue muy importante, ya que debido a eso actualmente nosotros contamos con libros en nuestra educación. El nacionalismo es la forma que encontraron las personas de expresar el amor hacia alguien, el amor hacia una cosa, hacia su nación. También el nacionalismo se puede expresar mediante algunas canciones y mediante algunos cuadros de pintura. Por lo que en esta época del nacionalismo resaltaron algunos pintores, escritores y compositores. En los pintores resaltó José María Velasco, que fue el que creaba pinturas en cuadros sobre el amor que le tenía a los paisajes de nuestro país. También resaltó uno de los escritores más importantes, que fue Guillermo Prieto, así como también Justo Sierra. Sus libros fueron de los más importantes en esa época en nuestro país. Uno de los compositores más importantes que resaltó también en esa época fue Francisco González Bocanegra. ¿Pero por qué creen ustedes que haya resaltado ese compositor? Bueno, pues fue el creador de nuestro himno nacional mexicano, junto a Jaime Nuño, que fue el que colocó la música a nuestro himno nacional. Pero Francisco González Bocanegra fue el que realizó la letra de ese himno que nos identifica a nosotros los mexicanos. Por eso fue uno de los compositores más importantes en nuestro país. En esa época el nacionalismo fue muy importante, ya que trató de impulsar la cultura de nuestro país, así como también la educación. Trató de enlazar ambas cosas y sirvió a Benito Juárez para reestructurar la república. Por eso esta manifestación cultural fue muy importante en nuestro país. Con esta explicación, niños, les voy a mostrar la actividad que vamos a realizar. Así que hay que estar concentrados. Para realizar esta actividad, te ubicarás en tu guía Aplicados, página 265, y puedes apoyarte en el cuadrito naranja que viene al inicio de esta página. En el punto número 1 vas a observar la imagen y vas a explicar por qué se relaciona con el nacionalismo o cómo se relaciona con el nacionalismo. En el punto número 2 vas a leer el texto que ahí te muestran de una novela y vas a responder la pregunta. Tómate el tiempo que tú necesites para realizar esta actividad. Y posteriormente vamos a pasar a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos a iniciar con tu actividad número 3 en tu libro de la SEP de Matemáticas, en tu página 54. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con el tema el significado de la parte decimal en cuanto a las unidades de medida. Las equivalencias que vamos a necesitar nosotros en esta ocasión va a ser la siguiente. 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Por lo tanto, si tú quieres convertir centímetros a milímetros, solo tienes que multiplicar por 10 porque es la equivalencia.
Otra equivalencia que vamos a necesitar es 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Por lo tanto, si tú quieres convertir gramos a miligramos, lo único que vas a hacer es multiplicar por 1000 los gramos para poderlos convertir a miligramos. Esas son las equivalencias que hoy vamos a necesitar. Tú en tu libro de matemáticas, en la página 54, tienes el siguiente problema o la siguiente consigna, que dice de la siguiente manera. Artículo 1. ¿Sabías que los colibríes son los pájaros más pequeños que existen? La especie de menor tamaño es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas, que desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. La especie más grande es el llamado colibrí gigante, que llega a medir hasta 25 centímetros y su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. Con estos datos vamos a contestar 4 preguntas. La primera dice así: ¿cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la cola? Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos medidas, 4.8 centímetros y 5.5 centímetros. La que nosotros vamos a tomar en cuenta es 5.5 centímetros. Pero estos centímetros los tenemos que convertir a milímetros. ¿Entendido? Con esta equivalencia del número 10. ¿Qué operación podemos realizar para poder hacer la conversión pertinente e igualar estos centímetros a milímetros? Ok, niños, una multiplicación. Ok, así nosotros vamos a calcular los milímetros que mide el colibrí zunzuncito. Recuerden que al final de esta operación tienen que colocar un punto contando desde la derecha a la izquierda y ahí lo colocan el punto. Tenemos uno después del punto. Ahora vamos a resolver la pregunta número 2 que dice así. ¿Cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito? Aquí en su consigna tenemos dos datos, 2 gramos y 2.7. Nosotros vamos a tomar en cuenta el 2.7 gramos. Pero estos gramos los tenemos que convertir a miligramos. ¿Cuál es la equivalencia de gramo y miligramo? 1000. Por consiguiente, nosotros tenemos que convertir estos gramos a miligramos. Tomando en cuenta la equivalencia, ¿qué operación podemos nosotros tomar para poder convertir estos gramos a miligramos? Ok, una multiplicación. Con esa multiplicación nosotros vamos a igualar estos gramos a miligramos porque es la equivalencia. Recuerden también al final colocar un punto decimal después de un número, contando de la derecha a la izquierda. ¿Ok? Pero ¿por qué nosotros hicimos estas multiplicaciones? Bueno, porque aquí arriba 1 centímetro es igual a 10 milímetros y tenemos que hacer la conversión de centímetros a milímetros. En la segunda, ¿por qué multiplicamos por 1000? Porque 1 gramo es igual a 1000 miligramos y tenemos que hacer esta conversión hacia miligramos. Ahora pasamos a resolver la pregunta número 3. Dice así: ¿cuántos milímetros más de lo que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? Lo primero que vamos a realizar nosotros aquí es calcular la medida del colibrí gigante. Se supone que el colibrí gigante mide 25 centímetros, pero si lo convertimos a milímetros, tenemos que multiplicar el 25 por el 10 y el resultado final será 250 milímetros. Esto es lo que mide el colibrí gigante. Con esto nosotros vamos a calcular la respuesta del punto 3. ¿Qué operación podemos realizar nosotros aquí para poder sacar cuánto le gana en medida el colibrí gigante al zunzuncito? Ok, una resta. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a restar? Bueno,
tenemos que restar aquí la medida del colibrí gigante y el colibrí zunzuncito. Esta medida del colibrí zunzuncito es la que ustedes sacaron en la primera pregunta. El resultado de la pregunta 1 es el que ustedes van a restar aquí. ¿Por qué? Porque tiene que ser la medida del colibrí gigante con la medida del colibrí zunzuncito. Y la medida del colibrí zunzuncito ustedes la calcularon en la pregunta número 1. ¿De dónde sacamos el 250? Es porque el colibrí gigante mide 25 centímetros, pero lo igualamos a milímetros multiplicando por 10. ¿Por qué por 10? Porque es la equivalencia. Y el resultado fue 250 milímetros. Eso es lo que vamos a restarle al resultado de la pregunta número 1. Y con eso sacarán su respuesta a esta pregunta, la cual es ¿cuánto mide más el colibrí gigante del colibrí zunzuncito? Ahora pasamos a la pregunta número 4, la cual dice así. ¿Cuántos miligramos más de lo que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar uno gigante? Lo primero que vamos a hacer aquí es convertir el peso del colibrí gigante a miligramos. ¿Cuánto es el peso del colibrí gigante según la información? 24 gramos, ¿verdad? Ok, pero esos 24 gramos los tenemos que convertir primero a miligramos. ¿Qué operación vamos a realizar? Vamos a hacer una conversión a miligramos con una multiplicación. 4 por 0, 0, 0, 0 y 4. 0, 0, 0 y 2. Entonces, ¿cuántos miligramos pesa un colibrí gigante? 24,000 miligramos. Eso es lo que pesa. ¿Por qué convertimos los gramos a miligramos? Porque es la equivalencia que nosotros necesitamos. Ok, ahora, ¿qué operación vamos a realizar para sacar la diferencia o cuánto pesa más el colibrí gigante que el colibrí zunzuncito? Una resta. Ok. ¿Pero qué vamos a restar? Bueno, vamos a restar el peso del colibrí zunzuncito, que es la respuesta del problema número 2. Esa va a ser la resta. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar la diferencia entre los dos pesos, entre lo que pesa el colibrí zunzuncito y el colibrí gigante. Hay que recordar que convertimos los gramos que pesaba el colibrí gigante a miligramos porque es la equivalencia que estamos utilizando. La multiplicamos por 1000 porque un gramo es igual a 1000 miligramos. Así ustedes van a resolver esta actividad número 3. Recuerden que cualquier duda estoy a sus órdenes. Hay que estar concentrados, por favor, y no tener ningún distractor alrededor para que ustedes puedan realizar sus actividades. Excelente, niños, han llegado al final de sus clases. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y no haberte saltado nada de este video. Échale muchas ganas, yo sé que todo lo que te propongas lo vas a poder lograr. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Espero verte muy pronto de manera presencial. Por lo pronto nos vemos el día de mañana. Bye.